Disculpe. Buenas noches, como habíamos platicado, hoy nos corresponde el conversatorio virtual final con los estudiantes de Matemática 1, sección B. Adelante. Buenas noches, el día de hoy nosotros vamos a estar platicando con ustedes acerca del libro Lo imposible en matemáticas con el autor Carlos Pietro de Castro. El autor comienza a platicar con nosotros en el prólogo acerca del término lo imposible. Lo imposible él lo define como algo relativo para cada uno de nosotros, porque lo que es imposible para mí puede que no sea imposible para otra persona. Por ejemplo, yo no podría anotar una canasta en un partido de básquetbol, entonces yo diría, para mí es imposible que yo anote una canasta en un partido de básquetbol. Pero otra persona puede venir y decirme, no, no es imposible, porque seguramente esta persona fue a entrenar, ha tenido prácticas y ha estado en muchos partidos de básquetbol y ha anotado muchas canastas. Entonces, lo que para mí es imposible, para esa persona ya no lo es. Entonces, él dice que lo imposible es relativo para cada uno de nosotros, dependiendo de las circunstancias, el lugar, las capacidades, las habilidades que cada uno de nosotros tenga. Me gusta mucho un ejemplo que él da en lo imposible, porque él nos habla de que muchas veces usamos este término de es que esto está en chino, porque no entendemos nada, entonces esto se convierte en algo imposible de comprender para nosotros. Pero el autor también dice que este idioma, el chino, tampoco es que sea tan imposible porque es el idioma más hablado en todo el mundo. Entonces, él con estos términos también comienza a hablarnos y a darnos una pequeña introducción en tres problemas clásicos de la geometría griega antigua, que son la cuadratura de un círculo, la trisección de un ángulo y la duplicación de un cubo. Me gusta porque él dice que uno de estos términos, el cual es el primero de los que ya mencioné, no le encuentro la cuadratura del círculo, que él ha escuchado que no solamente se utiliza para estos problemas griegos antiguos, sino también ha traspasado y se ha vuelto como un dicho similar al es que esto está en chino. Entonces, él dice que los otros dos problemas, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo, podrían ser perfectamente utilizados como el no entiendo nada porque esto está en chino y no le encuentro la cuadratura del círculo. El problema de la cuadratura, como se mencionó anteriormente, tiene su origen en Grecia, pues los antiguos matemáticos pensaban que a un área que ya conocían, pero de forma irregular, pasarlo a transformarlo a un polígono más común. Confiados de esto, se propusieron construir un cuadrado que tuviese la misma área que la de un círculo, del que solo supiesen sumar. En este problema pasó el tiempo y no le encontraban solución, hasta que en determinado momento creyeron haber encontrado la solución al problema tomando ideas de lo similar, la cuadratura de una lúnula. ¿Qué es una lúnula? Una lúnula es la intersección, la superficie de la intersección de dos círculos. Y como este lo habían logrado cuadrar y tiene una forma parecida a la de un círculo, pensaron que les ayudaría a encontrar la respuesta. Pero no contaron con un detalle. Ese detalle son los números construibles. Un número construible es aquel que se puede representar con operaciones finitas de enteros, siendo posible hacer su segmento únicamente con una regla y un compás. Y una regla que también cumplen es que todos los números construibles son números algebraicos. Para explicar mejor esto, me hago ayuda de un ejemplo. Por ejemplo, la multiplicación de 3 por 2 por 9 da como resultado 135. Ese número, si lo dividimos dentro de 15, da 9. Y el número 9 se puede representar en un segmento nada más que con una regla. Se puede hacer. Y eso es un número construible. He visto de otra manera. El número 9 es construible porque se hace a base de operaciones finitas o contables de números enteros. Pues bien, el matemático von Lindemann le da fin al problema anunciando que para poder resolverlo se utilizan
se utiliza el término pi, y el término pi no es un número algebraico, por ende tampoco es un número construible, dejando en claro que es imposible cuadrar con el uso único de regla y compás. El problema de la trisección de un ángulo consiste en dividir un ángulo cualquiera en tres partes iguales usando regla y compás. De los tres problemas clásicos, este es el problema menos famoso, ya que no existen antecedentes sobre su origen, y por parte difiere de los dos problemas, puesto que con un instrumento de construcción se podría trisecar cientos de ángulos. Por ejemplo, el ángulo recto. Este no se puede cuadrar ningún círculo ni duplicar ningún cubo mediante construcciones geométricas. Es posible que la construcción de polígonos regulares contribuya en aumentar el interés por el problema, puesto que bisecar un ángulo permitía construir polígonos con el doble del número de los lados que un dado, y la posibilidad de dividir un ángulo en tres partes iguales permitiría construir polígonos con el triple del número de lados que uno dado. El último de estos tres problemas es la duplicación en cubo. Al igual que el resto, surge en la antigua Grecia, pero en ese momento estaba pasando algo, estaban pasando por una terrible peste que arrasaba con la vida de varios griegos. Por ende, los mismos se refugiaron en sus ciudades, acudieron a un oráculo y les dijo que si construían un templo en nombre de Apolo con el doble de volumen del que ya tenían, los resguardaría y los libraría de la enfermedad. Pero los griegos se equivocaron y lo que hicieron fue hacer un templo con el doble de las medidas. Por lo tanto, el volumen era mucho más que el doble del original. Y trágicamente la historia termina en que no lograron superar la peste y murió bastante gente. Con el tiempo, los matemáticos se dieron cuenta de este error y trataron de buscar una solución para él, proponiendo así varios modos. Pero al final, todos caen en lo mismo que los anteriores. Y esto lo demuestra Banzai, quien es un geómetra francés, que da solución al problema diciéndonos que es imposible multiplicar un segmento por la raíz cúbica de 2 con regla y compás, ya que tampoco es un número construible, concluyendo así que estos problemas no se pueden hacer por la falta de números construibles. El ambiente del cual se desarrolla es un ambiente familiar. Y queremos decir con esto que todos los problemas de matemática de los que se habla, como puede hablar en el libro, están envueltos en un tema familiar, en el cual está doña Teresa y don Raúl, quienes son padres de Isabel y Sótero, incluyendo al amigo que es Julio. Voy a dar una breve descripción rápida de los personajes. Doña Teresa, que es una madre de mujer. La época en la cual se está pasando el libro, la cual no especifica, es una época en la cual las mujeres no reciben la misma educación que los hombres, pero eso no impide a que tenga o pueda aportar algo que alguien que sí sepa. Don Raúl, el cual es un profesor matemático por vocación, Isabel, quien es una arquitecta muy brillante, por cierto, y que no desaprovecha las oportunidades que se dan en una familia matemática para surgir o tener ideas. Sótero, quien es el menor de los hijos, el cual quiere seguir la misma huella de su padre, el cual es un matemático. Julio, el cual es un ingeniero, el cual, pese a la diferencia de edades que existe entre Sótero, que es su amigo, les apasiona el mismo tema, que es las matemáticas. Como final del libro tenemos la despedida de Sótero, el cual parte al extranjero a seguir con sus estudios de posgrado en matemáticas. Muchas gracias.
Julio y Sotero eran un par de amigos, los cuales se reunieron un día. Sotero tenía una bicicleta nueva y Julio quería manejarla, a lo que Sotero le dijo de que si él iba a hacer una pregunta y si le respondía bien, le iba a prestar la bicicleta. Ese mismo día, en la clase de matemáticas, vieron los números del 1 al 100, lo cual la pregunta que él iba a realizar era cuál era el número más grande, a lo que Sotero estaba muy seguro de que era el 100. Entonces Julio le respondió de que no podía darle un número exacto, a lo que Sotero le dijo de que era el número 100. Julio le dijo de que no porque 100 más 1 era 101 y ese era un número más grande que 100. A lo que fueron, y para que no quedarse con la duda, le fueron a preguntar al papá de Sotero, que era don Raúl, y él les dijo de que no les podía dar una respuesta exacta, ya que no había un número más grande en la matemática, porque por ejemplo no puedo decirles que 100 es un número más grande o que 200 es un número más grande, ya que siempre va a haber un número más grande que el anterior. Sotero Pietro Rodríguez es nuestro personaje principal del libro. Él nació en Jalisco, en Guadalajara, México, en 1884. Él fue el pionero en fomentar la existencia de científicos en México. También él influyó mucho en la matemática. Mientras estaban en la conversación de niños con su amigo, ellos llegaron a una conclusión, preguntándole al papá que cuál era el número más grande. Y el papá le responde que existía un número que le denominaron como Google, que es 10 elevado a la 100, o es igual a 1 más 100 ceros. A esto se referían a que en las matemáticas no existe un número más grande, no tiene un límite. Y este Google lo podemos tomar en la vida como una referencia en la vida cotidiana, como la existencia de los átomos en el universo observable, ya que se tienen en cuenta que son más de 10 elevado al 80 átomos en el universo observable.